Voy a comenzar a grabar. Bien, chicos y chicas. Entonces, como les decía, en los nuevos temarios de la prueba de lenguaje, básicamente se mantuvo todo y el único gran cambio que hubo fue que ya no van a haber preguntas, textos del género lírico, es decir, ya no vamos a tener poemas, y que también la otro cambio que hubo fue de que quitaron las preguntas de vocabulario contextual. Sin embargo, Ya, no estoy se puede escuchando ahora que inferir, lo pienso. sin No, embargo, está conectando lo mismo acá. eh, sin embargo, podemos pensar de que van a igual haber preguntas relacionadas con el vocabulario y con el significado de las palabras en sí, como señala ahí Paula, ¿no es cierto? Pueden preguntar el significado de las palabras en sí o preguntarlas de alguna otra forma el vocabulario, pero ya no van a ser las típicas preguntas de reemplace la palabra que está subrayada por la que mejor reemplaza su significado en el texto. Sí, como dice Sofía, apague los micrófonos para que no se escuchen. Yo igual voy silenciando a los que van llegando, pero igual dentro de lo posible, cada vez que ustedes entren a la sala, al tiro apenas les diga entrar al audio de computadora, le ponen que sí, pero se silencian para que no haya bulla, ruido ambiente. Bien, chicos y chicas, eso respecto a los temarios. La verdad es que como el DEMRE nuevamente no nos sorprende y nos manda un material, un documento bastante pobre, con poca información, con información poco clara, así que más que nada esas son las interpretaciones que se recogieron y que yo recogí entre varias páginas de profes de lenguaje. Profe, no entendí el vocabulario desconocido. La verdad nosotros tampoco lo entendemos, no sabemos cómo van a preguntar vocabulario este año. El DEMRE lo hizo otra vez, DEMRE te maldigo, exactamente. No nos deja muy claro el DEMRE cómo van a preguntar vocabulario este año, parece que no lo van a preguntar, pero no lo quitaron de la materia. Entonces, al final nos vamos a preparar, yo creo, de una forma similar. Bien, eso chicos y chicas. Quiero, bueno, Sofi, vaya nomás, no hay sala de espera, así que va a entrar directo. Vamos a lo que nos compete el día de hoy. Lo que nos compete el día de hoy es una revisión del modelo del ensayo del año pasado, del año 2020, admisión 2021, que les dejamos como tarea para esta clase. Bien. Profe, hice el ensayo, saqué 583. Felicitaciones, Gloria. Eso no es un mal puntaje, como un puntaje inicial es bastante bueno. La verdad es que nosotros siempre iniciamos, incluso en los años anteriores sin pandemia, se pedía un ensayo de diagnóstico a los postulantes, ni siquiera a los que quedaban, a todos los postulantes tenían que dar un ensayo de diagnóstico. Ahora obviamente no lo pudimos hacer por razones de la pandemia, pero todos los puntajes que ustedes obtengan son buenos, dependiente de dónde comiencen, siempre el inicio, el puntaje inicial es un punto de partida y lo importante es el progreso, ¿ya? Pueden sacar 600 puntos ahora y subir hasta 650, o sacar 450 o sacar 200 y subir hasta 700. Eso depende de su esfuerzo, su trabajo, su perseverancia, su constancia, ¿bien? Así que no se depriman si obtuvieron puntajes bajos, tampoco canten victorias si obtuvieron puntajes altos. Lo importante es mantenerse practicando, practicando, practicando todo el año, y obviamente nosotros cada vez que pasemos cierto nivel de materia vamos a hacer otro ensayo, como dice ahí. Alguien me decía que hiciéramos más ensayos. Sí, vamos a hacer ensayos todo el año, a medida generalmente pasamos un contenido, hacemos un ensayo, pasamos otro contenido, hacemos otro ensayo, y así podemos ver cómo va el progreso en los puntajes. Me están mandando muchos puntajes por el chat. Profe, hagamos más seguido, por favor. Sí, vamos a hacer bien seguido. ¿Dónde se hace el ensayo? Pregunta Javi. Javi, eso lo avisamos tanto la clase pasada como por correo electrónico. Avisamos de que el ensayo estaba en material docente de lenguaje. Estaba el ensayo para realizarlo y luego las claves del ensayo para calcular su puntaje. Profe, Dígame. yo tengo la duda de por qué se eliminan 5 preguntas.
¿Por qué se eliminan 5 preguntas? Básicamente porque todos los años van probando preguntas nuevas. Para no repetir las preguntas, van probando 5 preguntas nuevas que las dejan fuera del cálculo de puntaje para así saber si esas preguntas están o muy fáciles o muy difíciles o quedaron bien escritas o mal escritas. Por eso esas preguntas que no llevan puntaje o que no se calculan en el puntaje son preguntas nuevas que cada año el DEMRE va incorporando y por eso quiere saber si están difíciles o fáciles. Profe, yo no lo pude hacer completo, estaba muy triste. No se preocupe, lo importante es que haya avanzado por lo menos los primeros textos, que es lo que vamos a alcanzar a revisar en conjunto. Ánimo, Javi. Mi familia me desconcentra, a mí también, mi familia todos los días que vaya a cocinar, que está cochino aquí, es muy difícil mantenerse, pero vamos con ánimo, vamos con energía a darlo todo, porque si no, si nos va mal en la prueba, vamos a tener que hacer pre otro año, así que mejor aplicarse al tiro. Yo lo imprimí, sí, es mejor imprimirlo. A mí también me gustaría haberlo podido imprimir. Profe, hay una forma de hacer los modelos de todas las pruebas con el cronómetro y todo, por si a alguien le sirve. Muy buena, muy buena. Ahí el link que manda Fernanda Guíñez, buenísima acotación. Ánimo a todos y a todas los que no alcanzaron a terminarlo o que directamente ni siquiera lo intentaron. Vamos igual ahora a revisarlo en conjunto para que ustedes vean más o menos cómo es una nueva formato de la prueba. Profe, difícil tener 2 horas y media libres, pero hice la mitad, me demoré 1,30 horas. Excelente, eso es una buena indicador, ¿no es cierto? El tiempo que tengamos libre, ver hasta dónde llegamos. Alcancé hasta la pregunta tanto, hice 2 textos, hice 3 textos. Lo importante es que vayamos practicando la lectura, la paciencia al leer y la capacidad de mantener la concentración durante hartos periodos de tiempo. Yo la hice en 1 hora, me sobraron 4 minutos. Buen tiempo. Bien, vamos ahora entonces, bueno, ya le estoy compartiendo pantalla. Vamos a seguir, vamos a comenzar la revisión, ¿ya? Bien, aquí estoy proyectando el ensayo, estaban todas las instrucciones. Se demoraron 1 hora 50, me sobraron 13 minutos. Muy bien. Ya. Para partir, como primera tips, primeras instrucciones, o más que instrucciones, como recomendaciones que siempre damos en lenguaje. Fijarse primero, antes de comenzar a leer el texto, vamos a fijarnos en varias cosas, antes de empezar a leer el texto. Por ejemplo, el texto 1, lectora 1, tiene 7 preguntas, 8 preguntas. Bien, entonces primero fijarnos el número de preguntas. Segundo, nos vamos a fijar en la estructura del texto. Bien, si es un texto que tiene diálogos, si es un texto que viene en párrafos grandes como este, ¿ya? Si es que es un texto que tiene, no sé, imágenes, si es que es una infografía, si es que, ¿qué tipo de texto parece ser? ¿No es cierto? Generalmente los textos tienden a ser así, textos que vienen en párrafos grandes, párrafos cortos, pero párrafos seguidos. Aquí podemos intuir de que va a ser un texto bastante común, por ejemplo. También otra cosa muy importante de fijarse antes de empezar a leer el texto es el autor y el título. Siempre en lenguaje o sea, en comprensión lectora, vamos a encontrar, si es que el texto trae título y trae autor, lo vamos a encontrar en la parte de abajo a la derecha. Entonces, siempre antes de comenzar a leer un texto, es muy importante leer el autor y el título del texto, porque eso nos va a dar mucha información extra, información adicional, ¿ya? Por ejemplo, Mario Benedetti. No sé si ustedes saben, pero Mario Benedetti es un famoso novelista y escritor de cuentos uruguayo, si no me equivoco, no estoy seguro, creo uruguayo o argentino. Pero ya con esa información sabemos al tiro que probablemente sea un texto de qué tipo, de género narrativo, un cuento o una novela. Y nos sale el título, cosa que también generalmente trae harta información, ¿ya? Voy a detenerme a leer un segundo los mensajes. Profe, ¿da lo mismo si hago la mitad un día y la otra mitad? ¿O es recomendado hacerlo todo de corrido? Es recomendado hacerlo todo de corrido, porque en la prueba uno no va a tener el tiempo de irse y volver al otro día. Entonces, y como les había dicho antes, lo más difícil de la prueba de lenguaje es mantener la concentración por 2 horas y media. Eso es lo más difícil de la prueba, mantener la concentración las 2 horas y media.
Lo ideal es hacerlo todo de corrido, por lo tanto, pero obviamente dentro de lo posible. Si no pueden, hácenlo hasta donde alcanzaron, marcan a dónde llegaron, marcan el tiempo y luego siguen. Bien, lo importante es calcular cuántas preguntas responden en 2 horas y media. Es mejor así acostumbras tu cerebro, porque si no te estresas. Claro, son 2 horas 30 máximo. Entonces, ideal hacerlo de una sentada. Es uruguayo, dice la Feña, muy bien. Em, Me sentí que hice trampa en el primer texto porque el año pasado hice preu y vimos como 3 veces este texto. No se preocupen, no es trampa, Constanza. De hecho, este mismo ensayo, como es el ensayo más cercano a la prueba que ustedes van a dar, probablemente lo vamos a repetir 2 veces. Así que lo va a seguir viendo el mismo texto. Sugei se va a retirar, no se preocupe, Sugei, vaya nomás. Bien, entonces eso, siempre, 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 antes de leer el texto, ver el número de preguntas, mirar la estructura del texto, mirar el autor y el título. Esto no viene siempre, a veces viene solo el autor, a veces viene solo el título, a veces viene solo la fuente, por ejemplo, revista Caras o Diario El Mercurio, solo la fuente donde salió este texto, sin el autor, etcétera. Entonces siempre fijarse esa información añadida antes de leer el texto. Nos vamos a demorar un minuto en fijarnos en esa información extra del texto. Bien, también lo que siempre recomendamos como equipo de lenguaje es leer primero las preguntas antes de leer el texto. ¿Ya? Es un tip bastante conocido. ¿Por qué recomendamos leer las preguntas antes de leer el texto? Porque así sabemos dónde fijarnos, dónde focalizar nuestra atención, sabemos qué cosas tenemos que identificar en el texto, sobre qué nos van a preguntar. Por lo tanto, cada vez que leamos algo sobre eso que nos van a preguntar, vamos a poner más atención y fijarnos con más detalle en lo que se está diciendo sobre eso. Entonces, súper bueno siempre leer antes las preguntas, ver qué nos van a preguntar y así cuando lo encontremos en el texto, poner más atención, subrayarlo, destacarlo, marcarlo, ¿no es cierto? O directamente acordarnos, la alternativa es esta, ¿ya? Entonces, vamos a revisar primero las preguntas. Vemos que hay 2 preguntas de vocabulario contextual, 3. 3 preguntas de vocabulario contextual. Como les dije, no sabemos cómo nos van a hacer las preguntas de vocabulario, el DEMRE no lo dejó claro, pero vamos a seguir practicando con esta forma porque yo la encuentro bastante buena, sobre todo las que vienen con explicación, son un poco más fáciles que las que vienen sin explicación. Aquí no tenemos nada, excepto el significado de las palabras que conocemos para responder. Aquí podemos por el contexto saber, aunque no sepamos lo que significa la palabra, ¿ya? Continuamos. La pregunta 4. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Bien, entonces ya sabemos que Carlos va a ir a un circo y que tenemos que fijarnos en cuál es su actitud. Al tiro, antes de leer el texto, ya sabemos que tenemos que buscar cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo. Bien, siempre leer ante las preguntas. Pregunta 5. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que, entonces cuando digan pobre diablo en el cuarto párrafo, vamos a ver qué características tiene ese hombre, bien, que están aludiendo. 6. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede. Bien, en esta pregunta nos preguntan, valga la redundancia, por una explicación de por qué el papá de Carlos no lo deja ir al circo. Bien, él cree que el show de los trapezistas le puede hacer algo a Carlos y eso es lo que tenemos que identificar. 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Bien, ya tenemos 2 actitudes que fijarnos en el texto, la actitud de los compañeros de Carlos hacia Carlos y la actitud de Carlos cuando va al circo. Y por último, la pregunta 8, del primer párrafo se infiere que Carlos, se infiere quiere decir que es algo que no está textual, pero que se puede desprender del texto en el primer párrafo. Entonces en el primer párrafo vamos a tener que inferir algo sobre Carlos. Yo siempre recomiendo también en las preguntas de inferencia leer las alternativas antes de leer el texto. Bien, no a todos les funciona, cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes debe probar si es que le sirve más para las preguntas de inferencia, leer antes las alternativas o leerlas después, ¿ya? Eso depende mucho de cada uno y de cada una, ¿ya?
Profe, ¿haremos más ensayos en el transcurso del semestre? Sí, Alberto, haremos alrededor de 5 ensayos al año. Generalmente hacemos en todo el año 5. Ya fuera de este nos quedarían al menos 4 más. Eso es como lo más común en el lenguaje. Profe, cuando leemos las preguntas antes de leer el texto, ¿usted recomendó ir respondiendo de inmediato a medida que aparecen o al finalizar la lectura? Yo recomiendo leerlas al final de la lectura. ¿Por qué? Porque así también mantenemos la concentración en la lectura del texto completo, ¿ya? También depende mucho de cada uno. Hay personas que le acomoda más, que no pierden el hilo y que pueden, esto era la pregunta 5, van a la pregunta 5, la responden y siguen leyendo y no se les va la concentración. Pero eso, para mí por lo menos, a mí no me servía mucho, como que iba a la pregunta 5 y después volvía al texto a ver dónde iba, en qué quedé, creo que, esto fue lo último que leí, y ahí continuaba leyendo, pero igual como que me entorpecía un poco la lectura. Para mí es mejor leer las preguntas, después leer todo el texto y luego responder las preguntas. Si es que hay alguna pregunta que no nos acordamos o que tenemos que revisar, volvemos al texto y comparamos con la alternativa. Pero me interrumpe menos la lectura leer todo el texto de una que ir respondiendo las preguntas a medida me aparezca la información en el texto. Lo encuentro más ida y vuelta. Sí, el lenguaje termina a las 7:15. Bien, entonces la última pregunta del primer párrafo se infiere que Carlos rechazaba la opinión del padre en relación a los trapecistas, corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos, se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo, anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos o era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Entonces en el primer párrafo vamos a tener que pensar qué está sintiendo o qué le está pasando a Carlos, que no se dice textual, pero es alguna de estas alternativas. Bien, bien, ya que hemos leído las preguntas, sabemos más o menos en qué tenemos que fijarnos, cuáles actitudes nos preguntaban, la de Carlos en el circo, la de los compañeros de Carlos. Así que ahora voy a proceder a leer el texto, a no ser de que lo quiera leer alguna de las profesoras. Yo. Ya, bacán. Bueno. Dale, Fede. Leo la mitad yo y después tú, Sofi. Ya, pues. Ahí me Ya. dice. Voy. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizá, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmerilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos, mayores, habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces, preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática, y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empiece ese número? Bueno, contestó el padre. Así, sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron. Ahora sí, los payasos. Estamos como en la mitad, ¿no? Dale, Ya. Sofía. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero.
Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los dos enanos se trenzaron en la milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba para que se pegasen. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió de modo imperceptible, con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. ¿Qué te pasa? Excelente, ese era el texto Mario Benedetti, Esa boca. Si se fijan, ya el título nos indica que dentro de lo más importante del texto es la boca que él alcanza a ver en el payaso, que está como con la sonrisa pintada, pero que en verdad no está sonriendo. Como que esa es la boca y como lo más importante o lo más, no sé, literario del texto, por decirlo. Bien. Vamos ahora con las preguntas. Conmoverse. Conmoverse, ¿como qué palabra podríamos reemplazarla? Cuando decía, perdón, aquí. Cuando decía, el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Como podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Conmoverse, conmoverse como confundirse, agitarse, alborotarse, perturbarse o desconcentrarse. Veo que me están poniendo la D en el chat. D. Perturbarse. Yo había puesto la B, agitarse. Bien, agitarse viene un poco más de movimiento físico. Y en este caso hablamos de conmoverse como una conmoción sentimental. Bien, porque él era muy impresionante, muy impresionable, Carlos. Y podía conmoverse demasiado. Veo que algunos ponen la E. Desconcertarse. Yo encontraba un poco más cercana a desconcertarse a conmoverse, pero la verdad es que la correcta, si no me equivoco, era la D. Sí, era la D. Perturbarse. Más que nada porque tiene que ver con una perturbación del ánimo, de los sentimientos de la persona. Bien, desconcertarse es como quedar sorprendido, pero en este caso perturbarse era como que le podía pasar algo más sentimental. Bien. Alborotarse también tiene que ver un poco con movimiento y como con quedar desenfrenado, como quedar hiperkinético. En este caso, el papá parece que tenía miedo de que se asustara o como que le gustara y que quisiera ser trapecista, no sé. ¿Ya? Vamos con la 2, oportuno. Vaya nomás, Martina, vaya nomás. La 2, oportuno. Cuando decía, preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. Oportuno como deseado, preciso, requerido, previsto o necesario. Bien, esta yo encuentro que está un poco más fácil, como que oportuno es una palabra más conocida, el momento oportuno son dos palabras que casi siempre vienen de la mano, ¿no es cierto? Y se refiere al momento preciso, el momento oportuno, el momento más adecuado, ¿bien? Por lo tanto nos quedamos con la B, preciso, el momento oportuno, el momento preciso. Sí, esa estaba más fácil.
Bien, se me olvidó, pero también está el documento que explica el por qué es cada una de estas preguntas. Ya, yo se los voy a subir al final de la clase, por si es que alguna duda, alguna respuesta que no los convenció, está la explicación del DEMRE de por qué cada pregunta, por qué las claves son así. Pero ese documento es como los documentos del DEMRE, la verdad es como es la D, porque no es ni la A, ni la B, ni la C, ni la E. Como que muchas veces las respuestas son así, pero a veces igual nos pueden aclarar dudas, así que se los voy a subir ese documento, ¿ya? Es la B porque sí, así es más o menos el DEMRE, no, igual explican un poco, pero muchas veces uno que está como entre dos, a veces no se convence, pero eso nos pasa mucho en general. Vamos con la 3, distinguir. Distinguir, cuando decía, en el párrafo 3 aquí, bueno, cuando el payaso grande se acercó junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre. Por eso también está la boca, ¿cierto? Esa boca. Tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre. Distinguir, ¿cómo? Reconocer, porque se dio cuenta del cansancio del payaso. Distinguir, ¿cómo? Analizar, porque examinó los detalles de la boca del payaso. Distinguir, ¿cómo? Observar, porque advirtió las marcas en la boca del payaso cuando lo vio muy de cerca. Distinguir, como descubrir, porque se sorprendió al notar la parte de la cara del payaso sin maquillaje, o distinguir, como apreciar, porque Carlos apreció la hipocresía de la risa del payaso cuando éste se detuvo a sonreír. Bien. ¿Con cuál se quedaron estas? Le puse B. Yo puse E. Bien. Distinguir. Distinguir, en este caso, ¿por qué no era la B? Porque analizar es un proceso un poco más detallado, donde obviamente Carlos estaría examinando los detalles, pero para eso necesitaría mucho más tiempos para ver los detalles chiquititos de esta sonrisa pintada. Bien, analizar siempre es un proceso un poco más complejo y distinguir es algo que se puede hacer a simple vista. Por eso yo también descarté la B. Apreciar podría haber sido, pero cuando nos ponen percibió la hipocresía de la risa del payaso, ya aquí la alternativa se empieza a desviar un poco, porque no es que sea, bueno, es un poco, no es una hipocresía, él no lo hace como con intención de engañar a los niños, él está trabajando y ya está aburrido de hacer la misma rutina, pero no por eso va a ser un hipócrita, simplemente está trabajando de payaso, ¿ya? Que no tenga una sonrisa real debajo de la risa pintada no lo transforma en una hipocresía necesariamente, ¿bien? Como un mentiroso así con ganas de mentir, ¿bien? Por eso también descarté la E. Al final yo me quedé con la A, reconocer, porque se dio cuenta del cansancio del payaso al estar muy cerca de él. A mí me confunden esos como sinónimos, por decir así. Así que decido la letra por lo que dice la letra minúscula. Sí, muy bien, Nayet. Lo mejor en estas preguntas, aunque ya no sabemos si van a continuar, es guiarse por la explicación más que por las palabras, porque la explicación nos lleva al texto, y el texto podemos leerlo y comprobarlo. En este caso, él ve el cansancio del payaso. Eso sí se ve, pero que haya una hipocresía o que haya advertido las marcas del payaso, eso es un poco más que no podemos encontrarlo en el texto. Entonces siempre nos quedamos con lo que sale en la explicación más que por la palabra. Vamos con la pregunta número 4, ya con preguntas más de comprensión. Yo creo que el segundo texto vamos a saltarnos las de vocabulario para ver solamente las preguntas de comprensión, así nos aseguramos de revisar lo que sí o sí estamos seguros que va a entrar en la prueba. Bien, vamos con la 4. ¿Cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Recordemos que Carlos pasa por varios estados de ánimo durante la función, porque al principio está aburrido de los otros shows que no son los payasos, y luego básicamente se decepciona, ¿no es cierto?, cuando empieza el show de los payasos. Entonces, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? Me ponen C, 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 D, C. Bien, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? A, preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. B, curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. C, expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. Impaciencia, pues se aburre frente a la monotonía
de algunos números del show o incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas, durante el espectáculo. Bien, esta pregunta está un poco más compleja. Me ponen la C, D, yo puse D, yo puse D, C, yo puse D. Bien, yo debo reconocer que cuando di este ensayo también puse D. Me equivoqué y también puse D. Puse impaciencia. ¿Por qué? Porque él solo quería ver a los payasos. Entonces al principio, cuando están los otros shows, como que él está aburrido incluso, ¿no es cierto? Pero estar impaciente y estar aburrido no es lo mismo. La verdad es que lo que marcaba la actitud de Carlos durante era que él estaba esperando todo el rato a los payasos, llevaba meses aguantando que no lo dejaban ir al circo y lo único que quería ver los payasos. Entonces cuando empieza el show solo quiere ver los payasos, es como lo único que espera, ¿no es cierto? Él espera ver los payasos, él solo espera ver los payasos, es como la actitud que se mantiene. Después incluso él se llega a bostezar, pero bosteza porque está aburrido de esperar a los payasos. Entonces básicamente nos quedamos con expectación. Él está expectante porque está ansioso por conocer a los payasos. ¿Bien? Yo puse C porque está expectante desde que pide permiso. Muy bien, esa es una buena interpretación, ¿no es cierto? Este niño lleva meses que lo molestan en el colegio, lo molestan los hermanos, todos lo molestan porque no conoce a los payasos. Entonces lo único que quiere es ver a los payasos y ya no aguanta más la ansiedad de ver a los payasos. Nos quedamos con la alternativa C. Muy bien. Vamos con la 5. No sé, creo que he hablado mucho, si que alguna de las chiquillas quiere. Ya, Ya, Sofía, dale yo la 5. la leo. En el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que... bueno, la voy a leer. Bien, voy al cuarto párrafo. A ver, bueno. Aquí, ¿dónde estaba pobre diablo? Aquí. A ver. Por un instante el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Excelente. Entonces el pobre diablo era el payaso. Ujú. Alude a un hombre que debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo, está aburrido de repetir su rutina diariamente, causa temor en un pequeño niño que lo admira, carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense, demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. Sí. Bien. Igual aquí se pueden como ir descartando algunas rápido. Ya, anda descartando, si eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Esa de causa temor en un niño que lo admira. O sea, La yo la descartamos. descartaría. La descartamos rápidamente porque ¿cómo se llama? El niño nunca se asusta, así que no causa temor el pobre diablo, nunca en un niño. No. La D Ya. Sí, tampoco. también la podríamos descartar, ¿no es cierto? No sabemos el reconocimiento que tiene el payaso Eso. fuera del espectáculo. Eso nunca sale, no sale nada de la vida del payaso fuera, así que no sabemos. Así que chao. Sí, chao. Y la E también la descartaría yo. Sí, demuestra preocupación porque no dice en ningún momento. Claro, de hecho, Ni más que siquiera estar habla del preocupado. payaso. Claro, de hecho, más que estar preocupado, como que lo mira al niño y le sonríe así como en la buena, pero no, nunca lo muestran preocupado. Así que estábamos entre la A y la B. Yo soy ese payaso. Bueno. Sí, Sí, dice Pauli, yo creo Mm, que A y B estaban correctas, pero más la A. Está aburrido de repetir su rutina diariamente, eso nunca se dice. Nunca se dice en el no. texto si él está aburrido o no. Tampoco a nadie le gusta trabajar y repetir lo mismo todos los días, ¿no es cierto? Pero en este caso eso no se puede interpretar, no se sabe. Tal vez solo estaba cansado, exacto. No podemos saberlo, hay que tratar de no imaginarse lo que no salga, a no ser de que sea una pregunta de inferencia. En este caso, lo que sí sale es que él debe simular felicidad para entretener a los payasos, a los espectadores del circo, perdón, a los espectadores. Él debe simular felicidad y por eso le pintan una sonrisa. Luego el niño ve que no está sonriendo, igual él le sonríe como en la buena onda. Entonces eso es lo que sí se ve, que él debe simular felicidad. Sí, y aparte, ajá. Dime. No, que cuando se infieren cosas, como es importante que
sea solamente con los elementos que salen en el texto. Y aquí en ninguna parte como que habla de la vida del payaso o algo así. Exacto, no se dice nada del payaso, solamente se sabe que el payaso no estaba sonriendo y que cuando lo ve, le sonríe. Payaso sad Sí. boy. Así que nos quedamos con la alternativa correcta, que era la A. Debe simular Ah, felicidad. la ganadora. Excelente. Vamos con la pregunta 6, Feña. Ya. Dele. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede: A. Poner en riesgo la seguridad física de su hijo. B. Afectar el estado emocional de su hijo. C. Provocar una curiosidad desmedida en su hijo. D. Incitar a su hijo a aprender ese oficio. O E. Aumentar su interés exagerado por el circo. Bien, esta pregunta estaba capciosa. Yo me acuerdo que me equivoqué cuando di este ensayo. ¿Qué Voy a ir, dicen? Ahora voy a mirar voy a el ir chat. al texto, sí, voy a ir al texto y la respuesta a esto estaba entre los párrafos 1 y 2. Bien. Lo primero que se señala está aquí. Aquí está. Él que no iba al circo porque el padre entendía que era una persona muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Eso es lo que se dice al principio y luego más abajo dice, el papá le dice, no quiero que veas a los trapecistas. En cuanto Carlos escuchó esto, se sintió bien porque no estaba ni con los trapecistas. Entonces no se dice mucho. Esto es todo, ahí estaba la respuesta. En el fondo había que colgarse de esta frase. Él no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. De ahí había que interpretar cuál era la alternativa correcta. Vamos descartando, Feña. Ya. Entonces, ¿poner en riesgo la seguridad física de su hijo? No. ¿Afectar el estado emocional de su hijo? Sí, podría ser. ¿Provocar una curiosidad desmedida en su hijo? En ningún momento habla de curiosidad. ¿Incitar a su hijo a aprender ese oficio? No se menciona. ¿Aumentar su interés exagerado por el circo? Yo creo que podría dudar con la E, pero en realidad si nos remitimos solamente a lo que dice el texto, es la B. Exacto. Afectar el estado emocional de su hijo. Exacto. Yo también al principio pensé que podía ser la E, ya que a lo mejor el papá no quería porque pensaba que el hijo iba a enamorarse del circo, ¿no es cierto? En especial de los trapecistas, estamos hablando de los trapecistas en particular. Y bueno, las otras no se dice mucho, tampoco se habla, como dijo la Feña, nunca se habla de una curiosidad menos desmedida. Sí, él tenía curiosidad, pero por los payasos, por los trapecistas, no le importaba mucho. Y remitiéndonos a lo que dice el texto, el padre pensaba que Carlos era muy impresionable y que podía conmoverse. Esa conmoción es de tipo emocional. Por eso nos quedamos con Sí. la alternativa B, B. que es afectar el estado emocional de su hijo. No sé de qué forma, no se dice en qué emociones, pero básicamente que su hijo iba a conmocionarse emocionalmente al ver a los trapecistas. Dime, Peña. Gonzalo, Ujú. me quiero detener acá en el chat. Dice, creo que mi problema es que me quedo con lo que infiero. Eso es súper importante. Tengan mucho cuidado con cómo se plantea la pregunta, porque en este caso la pregunta pedía Un porqué. extraer información del texto, no inferir ni imaginar, como decías tú en delante. Son habilidades súper distintas y en realidad tienden a la confusión. Y es por eso que la B y la E, o la E en este caso, era un distractor súper importante, porque si uno imaginaba lo que podía pasar, obviamente iba a ser la E. Claro. Así que eso, Pero tengan cuidado con cómo se pregunta. sí, muy buena acotación, Feña. En este caso era una pregunta de información textual. Había que encontrar en el texto textualmente el por qué el padre no quería que Carlos viera a los trapecistas. Esa era la pregunta, no había que imaginar nada. De todas formas, todos estos detalles sobre los encabezados de las preguntas los vamos a ver a profundidad en las clases que se llaman estrategias de comprensión de lectura. Ya son como 7 guías que nos enseñan cuáles son los tipos de preguntas que hay en comprensión de lectura. La verdad es que hay, creo que como 6 tipos de preguntas que son
información explícita, información síntesis local, síntesis global, información implícita local, información implícita global y síntesis, y después las más difíciles son las preguntas de evaluar, las de la habilidad de evaluar, ¿ya? Pero básicamente eso se puede saber por el encabezado de la pregunta. Si la pregunta no dice infiere o se desprende, tenemos que buscar la información textual, la respuesta está textual en el texto. Si es que en el encabezado de la pregunta no sale inferir o que se desprende o que se puede concluir, que son las típicas formas que nos dicen es una pregunta de inferencia, si no dice eso, la respuesta está textual y no tenemos que interpretar nada, ni inferir nada, ni pensar nada, ni imaginarnos nada. La respuesta está en el texto. Así que mientras no diga inferir o se desprende o se puede concluir que, nos vamos textualmente a la respuesta, ¿ya? Mucho ojo ahí y gracias, Feña, por la acotación. Muy buena. Voy con la 7. Bien, vamos con la pregunta 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? Eso se veía en el principio del párrafo, ¿no es cierto? En el primer párrafo. No, sí, aquí. También los compañeros de escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pireta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. Entonces, eso es como lo que se dice de los compañeros de Carlos. Entonces, ¿cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? De burla, debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad, de incomprensión, porque debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos, de superioridad, debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses, de rechazo, debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses, o de curiosidad, debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. Aquí, por suerte, todas las como explicaciones son muy fácilmente descartables, ¿no es cierto? Como que todas las explicaciones de la actitud no se relacionan con lo que leímos en el texto, y la única que nos quedaba como correcta, veo que en el chat están bastante claros, era la alternativa A. Se estaban burlando de Carlos porque él no había ido al circo y no conocía el show. Entonces, como que los niños jugaban, dale que jugar a los payasos, solamente como una forma de burla hacia Carlos, que no había podido ir por ser muy hipersensible según su papá. Bueno, al final igual termina llorando, pero no es eso, no lo hace hipersensible, la verdad. Nos quedamos con la alternativa A, la actitud es de burla porque ha sido excluido. Vamos con la 8. ¿Sofi? Ya, sí. Vamos. Del primer párrafo se infiere que Carlos... ahí ya Bien. hay que empezar a En responder. general, para las alternativas de inferencia, yo recomiendo leer primero las alternativas y luego ir a buscar la alternativa correcta al texto. Lo encuentro más fácil porque si nos ponemos a leer el texto, leemos de nuevo el primer párrafo y luego leemos la alternativa, como que vamos a tener que volver al texto más veces que si vemos ahora la alternativa y luego descartamos leyendo el párrafo. Así que dale, Sofi, con la alternativa. Ya. Rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B, corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C, se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. D, anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. Y E, era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Bien, ahora vamos al texto y buscamos cuál de esas alternativas se acomoda al párrafo 1. Bien, básicamente nos vamos a centrar en la misma frase y básicamente Sí. la misma idea. Básicamente la misma idea. Los compañeros también habían visto a los payasos y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. Están poniendo en el chat la E, ahí me equivoqué. E de Scarlett Johansson. Me encanta Scarlett Johansson, pero se escribe sin E, se escribe con S. Sí. Eren Jagger, Ernesto Belloni, no, ese sí que no, no. Sí.
Yo puse B. Ya, vamos a ver las alternativas. Vamos descartando, Sofía. Ya. La A rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. No, pues. Claro, no se Ah, dice nada de Carlos con la opinión, o sea, no se dice que rechace la opinión del padre, simplemente que el padre no lo dejaba ir porque no quería que viera a los trapecistas. En el primer párrafo, Carlos no sabe esto, se entera recién que no lo dejan ir por los trapecistas en el segundo párrafo, así que sí. descartaba el tiro. No emite ninguna opinión tampoco. Ya. Exacto. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. Tampoco podemos decir eso, porque no sale en el texto y ningún elemento no podemos inferir de eso. Esta pregunta, esa alternativa, perdón, es la opinión del padre y sale textual en el texto. Si sale textual, no puede ser una respuesta de inferencia, porque las inferencias sabemos que no salen textuales, hay que inferirlas, se desprenden de algo que está escrito, pero que lo que se desprende no está escrito. En este caso, la alternativa B era el temor del padre y está textual, por lo tanto no es una respuesta a inferencia. Ya. C se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. Tampoco. No, tampoco. Y D anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. No, porque profundamente. Claro, No, esta yo la descarto tanto porque no, profundamente no, y sobre todo porque él no quería conocer la vida de los payasos. Lo que él quería era conocer el show, el espectáculo. Nunca dicen que quería conocer la vida de los payasos, cómo se relacionaban, cómo entrenaban para su show. No, él quería ver el show de los payasos, no conocer la vida de los payasos. Es bien diferente como la obra de la vida personal de los payasos. Entonces también la descartamos por eso, Isi, porque no quería conocer la vida, quería ver el show de los payasos, el espectáculo de los payasos. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa E, que era como todo el bullying, ¿no es cierto?, que le hacían tanto a los hermanos como los compañeros de colegio por no haber conocido el circo. Era molestado en su entorno. Eso es lo que se desprende y que en verdad queda bastante claro porque tanto los compañeros como sus hermanos imitaban todo el rato a los payasos frente a él. Así que por eso se desprende que la 8 era la E. Así que 8 Profe. Sí, dígame, Gloria. Consulta. Sí. Yo había puesto la A. La A. Y como dice ahí, se infiere y la A era como algo que, o sea, como dice, se infiere, se imagina que estaba como claro que él no estaba como que era molestado como por las demás personas. Entonces yo había puesto la E precisamente como algo que se podía entender. Ahí me repite la pregunta un poco, no la entendí bien. Como no me queda claro por qué no puede ser la letra E. La correcta es la E. La alternativa correcta de la 8 es la alternativa E. Sí, es la E. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dijo, profe? Ahí dice que tiene pésima señal. Sí, se escucha un poco cortado. Pero la alternativa correcta, Gloria, es la alternativa E. ¿Ya? No entendí si usted puso la A o puso la E. Si me pone en el chat, de repente ahí le aclaro un poco más. ¿Cuál puso usted como correcta? La E. Ah, puso la A, ya. En este caso, la alternativa correcta era la E, porque nunca se dice textualmente que era molestado, pero sí se dice de que sus hermanos imitaban a los payasos y sus compañeros también imitaban a sus payasos, haciendo exageraciones destinadas a él. Eso es todo lo que se dice de respecto, no se dice textualmente que lo molestaban, pero sí queda implícito de que todas las imitaciones que hacían tanto sus hermanos como sus compañeros eran exageraciones destinadas a él. Por lo tanto, esas exageraciones pueden entenderse como que lo estaban molestando, estaban exagerando el show de los payasos justo al frente de él para molestarlo porque él no conocía el circo todavía.
Entonces la correcta es la E, porque no sale textual que era molestado, pero sí se puede inferir de la actitud de los hermanos y los compañeros de que hacen burlas exagerando el show de los payasos. En el caso de la A, como habíamos descartado antes, la opinión del padre en relación a los trapecistas no sale hasta el video 2, o sea, hasta el video 2, hasta el párrafo 2, sorry que estoy mandando muchos videos en las clases. En la opinión del padre no aparece, sobre los trapecistas no aparece hasta el párrafo 2. Por eso no podíamos responderla, porque la pregunta dice del párrafo 1. La respuesta se infiere desde lo que está escrito en el párrafo 1. Por lo tanto, lo que rechaza la opinión del padre no aparece hasta el siguiente párrafo y nos quedamos que la alternativa correcta era la alternativa E. Bien, chicos y chicas. Vamos a alcanzar a ver un poquito, yo creo, de la lectura del segundo texto. Tenemos, como siempre, vamos a ver primero la estructura y la información del texto. Vemos que qué tipo de estructura tiene. De partida tiene una estructura en versos más cortos. Vemos que tenemos unas pequeñas acotaciones y también tenemos diálogo. Tenemos diálogo de personajes. Sobre todo desde aquí en adelante empieza puro diálogo, puro diálogo. Bien. Y para terminar vemos la información del texto. Nos dicen el autor es Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavio. Nos dicen el nombre del párrafo o del extracto, que es Muerta de Amor, una secuencia fílmica de la película Guantanamera. Este es un fragmento de 1995 de la película Guantanamera, probablemente el guión de una película. Por eso dice secuencia fílmica Muerta de Amor. Bien, con esto ya sabemos bastante información. El párrafo corresponde a una secuencia fílmica, va a ser parte de una película y bueno, y vemos que hay bastantes diálogos, ¿ya? Vamos a alcanzar, yo creo que a hacer un par de preguntas, así que, bueno, como les dije, las de vocabulario las vamos a omitir por ahora y nos quedamos con la pregunta. Voy a leer unas 3 preguntas para ver si alcanzamos a responderlas. La pregunta 11. ¿Qué imaginan Cándido y Georgina cuando escuchan la canción Yo soy como el cisne? Entonces ya sabemos la pregunta 11. Cuando veamos esta canción, vamos a tener que identificar qué imaginan Cándido y Georgina. ¿Ya? Pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes personajes del fragmento es calificado como chismoso? Entonces a la persona que le llamen chismoso o chismosa, tenemos que identificar quién es y esa va a ser la respuesta, fácilmente. Y la pregunta 13, que yo creo que más o menos hasta aquí vamos a llegar, ¿cuál es el tema de la discusión que se produce entre los personajes Cándido y Georgina? Entonces ya sabemos que Cándido y Georgina van a discutir por algo y vamos a tener que identificar el tema de esa discusión. ¿Bien? Ya. Súper. Vamos con la lectura de este texto. Yo soy Cándido. Ya, ¿Y quién es Georgina? ¿Tú, Sofi? dale. Y Ya. falta el secretario. Que Ya, la Feña voz sí. en off, ¿podrá hacer la Feña? Sí, yo soy la voz en off. Ya, Feña, Ya. dale nomás entonces. Ya. En el escenario de una sala de fiestas, un letrero inmenso colgado del telón de fondo reza: La cultura es inmortal. Se está homenajeando a una gran dama de la ciudad. El secretario de Cultura del municipio la condecora y, acto seguido, una niña engalanada le entrega el tradicional ramo de flores. Aplausos, banda de sonido. Se oye una música solemne y patriotera. Dale, Em, Sofi. No, yo no soy el no, secretario. Ya, yo le doy. yo tengo que seguir leyendo, Sí, ¿o dale no? tu Feña. Sí, dale tu Feña. Ya. Guantanameros, en 50 años, desparramando su arte por los escenarios del mundo, Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso, no. Para muchos, ella fue Cecilia Valdés o Madame Butterfly, o María Lao o Luisa Fernanda. Una serie de planos campo contra campo nos deja adivinar que uno de los músicos y la dama se conocen. En casa de Cándido, interior y patio. ¿Podéis bajarle un poquito, por favor, Sara?
Gracias. Unas manos arrugadas instalan un disco en un gramófono antiguo. Mírate, joven, en la glorieta. Un pollo. Me siento como si estuviera haciendo una travesura. Gina debe estarme buscando por toda la fiesta y ya verás mañana lo que cuenta esa chismosa. Brindan para celebrar el encuentro y se toman las copas de licor. Ay, y esta niña me parece haberla visto hace poco. No tengo la menor idea de quién podría ser, de quién podrá ser. Debe ser que ya ando mal de la cabeza. Yo creo que tú nunca anduviste muy bien de la cabeza. Qué jóvenes éramos entonces. ¿Sabes que todavía guardo tu cinta azul? ¿Mi cinta azul? Te olvidaste. Se levanta como Se para levanta buscar. como para buscar algo. ¿No te acuerdas de cuando te fuiste, de que cuando te fuiste me prometiste que volverías? Me dejaste en prenda la cinta azul de las trenzas. Ay, ahora me acuerdo. Fuiste de a la andena a despedirme. Llovía a cántaros. No, Cándido, no llovía. Recuerdo que hacía un día precioso. Sí que llovía. Nunca he vuelto a ver un sol tan hermoso como el de aquella mañana. Había un nublado tan grande que nunca pude ver cuando anocheció. Anocheció, pero si era al mediodía, Cándido. Era de noche, de noche. Ja, ja, ja. ¿Cómo de noche, muchachos, si el tren salía a la 1 de la tarde? Aparece en la pantalla una mano erguida, victoriosa, mostrando la dichosa cinta. Aquí está. Se interrumpe la discusión y ambos regresan al pasado que evoca la cinta. Banda de sonido. Ya no suena la música, solo se oye el ruido del disco rayado. Cándido levanta la aguja del tocadiscos para pasar a la canción siguiente. Se oye: yo soy como el cisne blanco, muere. Qué jóvenes éramos entonces. Cuando me pongo sentimental, ¿tú sabes lo que yo hago? Va a sentarse sobre la cama. Cierro los ojos y me imagino cosas. Georgina se acerca Ya estamos a la orilla del río. y se sienta a su lado. Yo tengo 20 años y tú 16. Georgina le toca la mano y cierra los ojos también. Te veo precioso con tu traje azul. Ahora te estás mojando la falda de tu vestido en las aguas del río. Ay, qué fría está el agua. Estás a punto de caer y yo... Ay, pero ¿qué hace un muchacho? Nos va a ver mamá. Banda de sonido. La música del disco desaparece progresivamente y se oyen, en off, unos violines. Te amo. Hace 50 años que te amo. No vayas a abrir los ojos. Piensa que no ha pasado ni un día. Quiero que estemos juntos hasta el final. Cuando te volví a ver, por poco me echo a correr. Tenía miedo, no sé, y sentí dolor aquí, en las mandíbulas. Pero ahora todo va a ser distinto. No nos vamos a separar más nunca, ¿verdad que sí? Al volverse Cándido hacia ella, la cabeza de la mujer, que estaba apoyada sobre su hombro, resbala y cae como un peso muerto. ¡Yoyita! Cándido acomoda el cuerpo sin vida que, al caer sobre la cama, hace saltar la aguja del tocadiscos. Y se oye de nuevo en el disco rayado: cuando canta se muere, canta se muere. Bravo. Excelente, muy buena interpretación. Les agradezco a las profes. Bien, si se fijan, este es un típico texto hecho para el cine o que también podría ser adaptado para teatro, en donde nos encontramos entre paréntesis el lenguaje de las acotaciones. Ya vamos a ver esto cuando pasemos la materia de género dramático, pero cuando se hacen los guiones de cine y de teatro, el guionista, el autor de la obra, va dejando información sobre los movimientos físicos que tienen que hacer los personajes entre paréntesis, ¿bien? Entonces siempre entre paréntesis vamos a encontrar los movimientos que deben hacer los personajes dentro de la obra, ¿ya? También obviamente encontramos las voces de los personajes, dadas como diálogos, ¿no es cierto? Y también encontramos, en este caso, como es una secuencia fílmica, vamos a encontrar dónde se ponen las bandas de sonido, empieza a sonar una música, cuando tenemos flashback, ¿no es cierto? Al inicio se entiende que es un flashback de cuando ellos están recibiendo un premio muy antiguo, bueno, Georgina está recibiendo un premio, ¿no es cierto? Y luego empieza un flashback, ¿bien? O sea, ese es el flashback y luego vuelve al presente.
esa es un poco las estructuras y como las partes de este texto que corresponde a un guión, en este caso de una película. ¿Ya? Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Dale, Sofi. Ya. ¿Qué imaginan Cándido y Georgina cuando escuchan la canción Yo soy como el cisne? A. La despedida en la estación de tren, una accidental caída durante un paseo, la ejecución de una promesa antes pactada, un encuentro en la orilla de un río, un cerrar de ojos mientras se toman la mano. Excelente. ¿Qué dice el público? Eso, vayan poniendo en el chat. ¿Cómo sabemos si es que la pregunta no dice se infiere o se desprende? Es una pregunta que va a ser de información textual. Simplemente tenemos que ir al texto, ver cuándo suena esta canción y ver qué es lo que ellos se imaginan. ¿Bien? Yo ordené cronológicamente los hechos. Muy bien. En este caso, vamos a cuando suena la canción. Cuando suena la canción, eso es... más arriba parece. Más abajo. Ay, verdad que Ese ese es el otro texto. Sorry. Estoy pajareando. Aquí empieza a sonar. Aquí. Yo soy el cisne blanco que cuando canta se muere. Y aquí se empiezan a imaginar qué jóvenes éramos, bla, bla, bla. Ya estamos a la orilla del río. Yo tengo 20 años y tú 16, etc. Entonces, nos quedamos con qué alternativa? La D. Muy bien, la alternativa D. Un encuentro en la orilla del río. Si se fijan, en la prueba va a haber una gran cantidad de preguntas que son de este tipo. Simplemente tenemos que identificar qué nos preguntan, ver dónde está en el texto y comparamos con la mejor alternativa. En este caso era la alternativa de un encuentro en la orilla del río. Vamos con la pregunta número 12, Feya. Ya. 12. ¿Cuál de los siguientes personajes del fragmento es calificado como chismoso? Hagan sus apuestas. Tenemos Gina, Georgina, Cándido, la madre de Georgina, que creo que nunca salió en este texto, ¿cómo se llama? Un desconcentrador, ¿no? ¿Cómo se llama? Atrapabobos. Distractor. Un distractor ¿Cazabobo? malísimo, un cazabobos muy mal hecho porque ni siquiera sale la madre de Georgina. Ah, no, mentira, dicen, nos va a pillar tu mamá, en un momento dicen, sí, ¿verdad? Pero cuando están en el río, pero no salen nunca más, de hecho ni siquiera hablan. Bien, vamos al texto a ver quién era el chismoso. Eso estaba al principio, cuando dice... Georgina lo dice. Ahí está. Aquí. Sí. Me siento como si estuviera haciendo una travesura. Gina debe estar buscándome por toda la fiesta y ya sabes y ya verás mañana lo que cuenta esa chismosa. Por lo tanto, la chismosa de Gina es la alternativa correcta y nos quedamos con la letra A. Gina. La señora de la esquina, dicen. Gina, la señora que está siempre ahí asomada en la ventana. Y voy yo con la pregunta, bueno, la 12 era A. Voy con la pregunta número 13. ¿Cuál es el tema de la discusión que se produce entre los personajes Cándido y Georgina? ¿Por qué discuten? ¿Por qué discuten Cándido y Georgina? A. El propósito del viaje realizado por Georgina. B. El contenido de la promesa que ambos pactan. C. Las causas que explican la separación de los personajes. D. La existencia de un objeto dejado como prenda. O E. Las particularidades del día en que Georgina viaja. Bien, veo que ya todos me están poniendo la alternativa E en el chat. La mayoría puso E. Las particularidades del día en que Georgina viaja. Y vamos a ver, simplemente vamos y buscamos cuál era la discusión. Y bueno, ya la representamos súper bien. Y la discusión se daba porque... yo, Cándido, decía que estaba lloviendo y Georgina decía no, que era un día precioso, yo decía que llovía, ella decía que yo decía que estaba nublado, que Georgina decía que era de día y yo decía que era de noche. Entonces básicamente están peleando por el día en que salía el tren de Georgina. A ver, todo esto, bueno, Georgina es una artista y Cándido es como un músico y en ese momento Georgina viaja, se va, ¿no es cierto? Y
tienen visiones diferentes de cómo fue ese día cuando ella se fue. Así que nos quedamos con la alternativa E, las particularidades del día en que Georgina viaja, si era un día nublado o despejado, si es que el tren salió en la mañana o en la noche, no se ponen de acuerdo, no se acuerdan bien. Obviamente yo me pongo en el lugar de Cándido y fue súper doloroso para él que Georgina se fuera, por eso él recuerda una lluvia y una noche sola y triste, mientras que Georgina estaba yendo a emprender su viaje de mujer famosa y artista, entonces ella para ella era un día espectacular y un sol majestuoso, ¿ya? Ya, pero eso es Bueno, mucha inferencia, no lo sí, confundas. eso no sale, es verdad, no sale. Pero, sorry, es que me metí en el personaje demasiado. Ya. Veamos si alcanzamos en la 14, la última. Sí. ¿Te 14. la leo? Sí, además que sí. Ya, dale la Sofía. Cándido, pero ahora todo va a ser distinto, no nos vamos a separar nunca más, ¿verdad que sí? En el contexto del párrafo 43, ¿qué actitud manifiesta Cándido en el segmento anterior? Bien. Entonces tenemos que identificar la actitud de Cándido en esta frase. Además nos contextualizan que es en el párrafo 43. Pero ¿cuál es la actitud de Cándido en esta frase? Yep. Puede ser dubitativa, alegre, indecisa, optimista, incrédula. Súper. En el chat se cargan por la D y veo una A. Sí, yo creo que es la Yo puse puse E, dice Ignacia, incrédula. Eso, Feña, gracias. Bien, ¿cuál es la actitud de Cándido en esta frase? ¿Qué actitud manifiesta Cándido? Duditativa puede ser porque él presenta una duda en su frase, pero si se fijan, el foco de la frase o la mayor parte de la frase está él mostrando seguridad y mostrando de que no nos vamos a separar nunca más y que ahora todo va a ser distinto. La parte en que duda dentro de la frase es menor y es como más que una duda, como que quiere corroborar la información. Por lo tanto, podemos decir que él está bastante seguro de que ahora todo va a ser distinto y no nos vamos a separar nunca. Y la duda es poca, es como, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero él está bastante seguro de su postura. Alegre no va mucho al caso, indecisa tampoco, ¿no es cierto? Está bastante decidido, ¿bien? Está bastante decidido de que no nos vamos a volver a separar nunca más. Y le pregunta, ¿verdad que sí? Bueno, y en ese momento se da cuenta que justo se murió, pero durante esta frase él está muy optimista, es súper triste, Maite, ¿verdad? Él en esta frase está muy optimista porque él está seguro de que ya no van a tener que volver a pasar por ese día lluvioso o soleado, que no se acuerdan, pero ya no van a volver a separarse nunca más. Y él está seguro que nunca más se van a separar. Por lo tanto, en ese momento la frase es de un manifiesta optimismo. Él está seguro de que nunca más se van a separar. Que la realidad del texto... Proyecta un futuro positivo. Claro, él está bastante positivo. Dice, no nos vamos a separar más nunca. Y todo va a ser distinto. Está bastante optimista, bastante positivo respecto a esa idea, ¿ya? Incrédula es como que no quiere creer algo. Eso significa incrédulo. Es cuando, no, yo no puedo creer eso. No puedo creer que eso es real. En este caso no va esa emoción obviamente con esto porque él está seguro de que no se van a volver a separar. Así que nos quedamos con la D, optimista. Bien, chicos y chicas, ya llegamos al final de la clase. Espero que les haya servido esta revisión como un tip, como varias instrucciones, recomendaciones a la hora de dar una prueba de un ensayo de PTU. Bien, obviamente no alcanzamos a revisarlo todo. Yo creo que mañana vamos a alcanzar a revisar probablemente 2 textos más. Pero lo más importante era que ustedes conocieran cuáles son las típicas recomendaciones que nosotros les damos a la hora de hacer un ensayo. Bien. Eso, chicos y chicas, llegamos al final. Como les dijo la Feña, aquellos que no entraron por un curso, que entraron o por el link del correo o por el link de WhatsApp que se mandan entre ustedes, ponen su nombre y apellido en el chat para asegurarse su asistencia. Bien.
todos los que entraron a través de curso ya están como presentes, así que están listos. Qué bueno, me sirvió caleta, dice Matías. Qué bueno, ese es nuestro objetivo, que les sirvan las clases, que les ayuden a mejorar su desempeño, su comprensión lectora, todo. Ya, chiquilla, Y que despídanse. sigan practicando. Que lean harto Sí. y que les vaya bien. Nos vemos mañana. Pura práctica, pura práctica. Pura práctica, pura práctica. Chao, chicos y chicas, que estén muy Que les bien. vaya súper. Y nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal, para continuar con la revisión del ensayo. ¿Ya? Los que no habían hecho el ensayo, traten de hacerlo, al menos lo que alcancen en los primeros 2 textos, para que mañana lleguen ya con sus alternativas elegidas y así puedan comparar con nuestra revisión en conjunto, ¿ya? Entonces, en preguntas como la 14, tengo que fijarme en lo que más representa la frase. Sí, cuando nos ponen extractos como este como en un cuadrito, hay que ceñirse solamente a lo que está en ese cuadrito. Si por algo nos ponen el cuadrito y nos ponen esta frase, simplemente para que uno se fije solo en esta frase y no en todo lo demás. Después toca ciencias. Chao, Sí, profe. después les toca ciencias. Chao, Maite, que esté muy bien. No, profe, muchas gracias por la clase. Chao, Germán. De nada, que esté muy bien. Igual, igual. Gracias, profe, que esa la tenía mala. Sí, en general cuando nos ponen unos extractos, un párrafo aparte, hay que fijarse solamente en el mismo párrafo. Lo mismo en la pregunta 15, que mañana vamos a continuar. Bien, chicos y chicas, que estén muy bien. Ahora sí, me despido, un gran gusto y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Cuídense. Chau, 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 chau.